noches, soy Joana. Saludo a todos los que nos sintonizan desde sus dispositivos móviles en cualquier parte del mundo, en este primer foro abierto online internacional, en el cual daremos la pauta para tratar ciertos asuntos con especialistas invitados capacitados. Para comenzar esta tarde, hablaremos del libro de Daron Acemoglu y James R. Robinson titulado ¿Por qué fracasan los países? Y nos centraremos en algunos capítulos especialmente. Esta tarde nos acompañan tres importantes licenciados de Relaciones Internacionales. La licenciada Denise Anguiano de Francia, la licenciada Estefania Chávez de Inglaterra, el licenciado Eduardo Meléndez de Zimbabue y su servidora Joana Díaz de México. La dinámica que se hará para hoy serán 2 rondas en las cuales se tomarán preguntas bases para escuchar la opinión de nuestros invitados. Espero que sea de su agrado y para empezar nos lanzamos a París, Francia, con la licenciada Denise Anguiano. Buenas tardes, licenciada. Un gusto tenerla en este foro. Díganos, ¿cuál es la importancia de este libro en cuestiones de la difusión de la prosperidad? Buenas tardes, un saludo desde París, Francia. Estoy muy gustosa en participar en este primer foro abierto online internacional. Les mando un saludo a todas las personas que están transmitiendo y con respecto a la pregunta de mi colega Joana sobre cuál es la importancia de la difusión de la prosperidad. Bien, puedo empezar por mencionar algunos de los momentos más importantes, como en Nueva Gales del Sur, lo que es ahora Sydney. En este lugar se produjeron distintos movimientos, a pesar de que hubo una colonización, fue diferente a otras colonias, por ejemplo las colonias americanas, al igual que en Estados Unidos se dio una colonización diferente. Podemos hablar de que en Sydney había exconvictos, los cuales trataron de consolidar sus derechos políticos y económicos, debido a que estos contaron con las instituciones políticas que los incluyeron en el proceso de la toma de decisiones. Por otra parte, hablemos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un giro muy importante en cuanto al absolutismo, ya que generó, a pesar de que esta Revolución Francesa generó violencia, sufrimiento, inestabilidad y guerra, gracias a ella no quedamos atrapados en instituciones extractivas que bloqueaban el crecimiento y la prosperidad económica en Francia. Además de que, el capítulo menciona sobre la difusión de la prosperidad, esto debido a que no solo Francia se benefició con esta revolución, también se beneficiaron otros países europeos, los cuales adoptaron muchas de estas medidas. El tercer estado, que eran los comerciantes y los hombres de negocios, buscaban mayor poder, además de que podemos mencionar que esta revolución se exportó y la Revolución Francesa preparó no solamente a Francia, sino a gran parte del resto de Europa para las instituciones inclusivas y el crecimiento económico que estas instituciones fomentarían. Algunos países se negaron a permitir la industrialización, de la cual dependían sus instituciones. Por último, el fin del absolutismo en Francia abrió el camino a instituciones inclusivas. E incluso esta dinámica institucional ayudó a determinar qué países iban a aprovechar estas grandes oportunidades. Regresamos contigo, Joana. Claro, licenciada. Muy buena aportación la suya. Para continuar con nuestra segunda invitada, nos trasladamos hacia Londres, Inglaterra. Buenas tardes, licenciada Estefania Chávez. Para continuar con lo antes mencionado, ¿qué nos puede usted explicar acerca del dichoso círculo vicioso que se menciona? Good night. Bueno, para explicar en qué consiste el círculo vicioso, pondré un ejemplo que se sitúa en el siglo XVIII, cuando nace la Revolución Gloriosa. Esta revolución se da por parte de comerciantes, fabricantes, varones y caballeros y terratenientes. Esta revolución consta de quitarle los derechos divinos a los reyes y a las altas élites de Inglaterra. Gracias a esta revolución,
aparecen las instituciones políticas y el Estado de Derecho. En el Parlamento, en ese entonces, por su mayoría constaba del partido de los Whigs. Ellos implementaban solo políticas muy rígidas. Y gracias al Estado de Derecho, esas políticas se detenían, ya que como Inglaterra se estaba convirtiendo en una nación pluralista, estas políticas no podían seguir funcionando. En concreto, si las leyes se aplicaban con igualdad a todos, ningún individuo o grupo puede estar por encima de la ley y la gente común tiene derecho a un juicio justo. Tiene muchísima razón, licenciada, con el punto que acaba de resaltar. Respecto al círculo vicioso, yo puedo comentar que se incluyen igualmente este tipo de instituciones extractivas, ya que crean fuerzas poderosas dirigidas hacia estas y terminan cayendo en el círculo vicioso y se lleva a estas a un llamado puertas del infierno, ya que se crea un poder limitado, una enorme desigualdad de rentas, lo que provoca que se aumente la apuesta potencial del juego político. Es por eso que se menciona que aunque se tenga la solución, estas empresas seguirán con su mismo objetivo. Los ejemplos más notorios han sido los de la Sierra Leona, que con su 30 prácticamente se anula por miedo del dictador a rebeliones, o el caso del sur de Estados Unidos, donde prohibieron la marginación de la esclavitud un siglo después de ser abolida, y eso se debió a que las élites seguían estando a salvo tras la guerra. Y también el caso de Guatemala, donde los terratenientes obligaron a hacer trabajos forzados para explotar la plantación de café. Todo esto el autor lo llama como ley de hierro de la jerarquía, retroalimentación negativa o círculo vicioso. Esa es una opinión que yo puedo hacer respecto al círculo vicioso. Pero bueno, también aquí tenemos al último integrante, el licenciado Eduardo Meléndez, y nos trasladamos a Harare, Zimbabue. Buenas tardes, licenciado Eduardo Meléndez, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Para terminar con esta primera ronda, me gustaría que nos explicara por qué fracasan los países hoy en día. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me siento muy feliz de estar con ustedes presente esta noche. Un saludo para toda la gente que nos está viendo. En cuanto a su pregunta de por qué los países fracasan, la respuesta es porque tienen instituciones extractivas. Estas son unas pequeñas élites que crean un sistema de renta, las cuales sin crear riqueza detraen rentas de la mayoría de la población, lo cual lo hacen para beneficio propio. Lo cual podemos entender que las instituciones extractivas económicas no permiten que la población tenga ahorro, invierta e innove, por lo cual se crean las políticas extractivas, las cuales van a apoyar a estas instituciones económicas para consolidar el poder de quienes se benefician de esta extracción. Por lo cual me gustaría hacerle una pregunta a la licenciada Denise de Francia. Dígame, ¿cómo es que se puede romper todo este modelo? ¿De qué manera podríamos tratar? Bien, esta respuesta, licenciado Meléndez, se la puedo contestar muy gratamente. Le comento. ¿Y cómo romper el molde? Se debe de desarrollar un conjunto de instituciones con elementos como lo que es la centralización de la política y el procedimiento de toma de decisiones colectivas. Esto quiere decir que se debe de tomar en cuenta la opinión de la gente. No solo la opinión de la gente, también la gente debe de tener un interés en la toma de decisiones en la política. Se debe fomentar la participación y limitar a los jefes. Un proverbio suena: el rey es rey por la gracia del pueblo. Se debe de evitar la expansión colonial y debe de haber una interacción entre todas las instituciones que forman un estado. Un ejemplo ha sido el de Botsuana. Hoy en día tiene la renta per cápita más elevada del África subsahariana, y está al nivel de países prósperos de Europa Oriental. ¿Esto cómo lo ha logrado? Ha desarrollado rápidamente instituciones políticas y económicas inclusivas
después de la independencia de este país. Los líderes de Botsuana han beneficiado a la población y han decidido disputarse el poder en las elecciones. Han tenido una independencia ordenada y han tratado de unificar al país, recordando los derechos de la nación. Han tratado de unificar al país también por medio de la no fragmentación étnica y lingüística, no como en otros estados de África, los cuales no han logrado esto. Licenciada Yona, me gustaría saber su opinión al respecto de este tema. Por supuesto, puedo complementar con el caso particular de la secretaria, Rosa Parks, que se sentó en la parte del bus de Cleveland Avenue, reservada solamente para los blancos, lo que era un delito para las leyes de Jim Crow de Alabama. Esta secretaria era de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, conocida como la NAACP. Por consecuente, activó un movimiento masivo para que los negros no tomaran ningún autobús de Montgomery. Al igual de otro caso, el caso del estudiante James Meredith, un joven negro que tenía que ser admitido en la Universidad de Mississippi en Oxford. Él fue el primero en matricularse en dicha universidad, a pesar de que al principio estaba envuelto en muchos problemas de desacuerdos al momento de ingresar a esta universidad. Pero al final lo hizo, aunque terminó con 300 policías escoltándolo hasta su graduación. Esto es algo que se le llama la lucha por las libertades en Estados Unidos, y más en los años 60. Que estos personajes lucharon en contra de las leyes por querer una igualdad y mejoramiento para ellos y los demás. Y bueno, remontando un último tema, licenciada Estefanía, ¿qué puede hablarnos acerca de las claves para comprender la prosperidad y la pobreza? Claro, licenciada. Las claves para comprender estos fenómenos son el proceso histórico que cada país llevó a cabo y también las instituciones que existen en sus territorios. La primera, las instituciones económicas, inclusivas. Estas respetan los derechos de propiedad, crean igualdad de oportunidades y hay una gran inversión en habilidades y nuevas tecnologías y por lo tanto tienen un crecimiento económico muy grande. En segundo, están las instituciones económicas extractivas. Estas están estructuradas para extraer los recursos de la mayoría, pero solo para un grupo reducido. No protegen derechos ni buscan proporcionar incentivos para la actividad económica y crean muchísima inestabilidad política. Bueno, aunque son diferentes, estas instituciones van de la mano. También una de las claves es comprender que siempre en todas las sociedades existe un conflicto del poder que se da en todas las naciones. Aunque las consecuencias no sean equitativas, los países se inclinan por diferentes instituciones y eso es lo que determina la situación de cada nación. Ahora, me encantaría escuchar la opinión del licenciado de Zimbabue. Gracias. Licenciada, muchas gracias por querer conocer mi opinión. Ahora lo que yo puedo agregar es esta teoría de la ignorancia, esta hipótesis, por la cual sabemos que es gracias a esto de la ignorancia que los países no han podido desarrollarse como tal todavía. Nosotros deberíamos ser capaces de diseñar prosperidad en el mundo, proporcionando asesoramiento adecuado y convenciendo a nuestros políticos de lo que es una buena economía. Estos intentos de diseño son de dos tipos. El primero, a menudo defendido por organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el cual reconoce que el desarrollo insuficiente está causado por malas instituciones y políticas económicas, y entonces propone una lista de mejoras que intentan estas organizaciones internacionales para inducir a estos países pobres para que las adopten. Estas mejoras se concentran razonablemente como la estabilidad macroeconómica y objetivos aparentemente atractivos como la reducción del tamaño del sector gubernamental.
tipos de cambio flexibles y liberación de cuentas de capital. Aunque por sí solas muchas de estas propuestas son razonables, el enfoque de las organizaciones internacionales está inmerso en una perspectiva incorrecta, que no reconoce el papel de las instituciones políticas y los límites que éstas imponen en la formulación de políticas. Los intentos de las instituciones internacionales de diseñar este crecimiento económico intimidan verbalmente a los países pobres para que adopten políticas de instituciones mejores que no tienen éxito porque no se producen en el contexto de explicación adecuado. ¿Por qué estas instituciones políticas, por qué están mal? ¿Por qué están ahí? Y para empezar, excepto de este contexto de los líderes que son ignorantes, es lo que están haciendo creer a la población, que sus líderes son ignorantes. Eso es una principal problemática que deberíamos atender con mucho cuidado. Y bueno, para finalizar nuestro primer FOI, nuestros invitados nos darán la conclusión y despedida. De una vez me despido de todos ustedes, espero que haya sido de su agrado esta primera transmisión. Sigan sintonizándonos ya que cada vez trataremos de temas diferentes con nuevos invitados. Fue un placer estar con todos ustedes y les deseo una excelente noche. Soy Joana Teller y hasta la próxima. Por último, pienso que cada nación debe poner en marcha acciones para el crecimiento y mejoramiento tanto de su economía como de su población. Agradezco a la licenciada Joana que desde el maravilloso país que es México me haya invitado a este foro tan interesante y que tiene mucho aporte gracias a los demás invitados. Quiero hacer una invitación a todos aquellos que nos están transmitiendo a que tengan más iniciativas, que sean más fuertes en lo que tienen como objetivo, tanto para su país como para el beneficio de ustedes mismos. Thank you. Correcto. Para concluir, me gustaría mencionar que el libro de ¿Por qué los países fracasan? Es un excelente libro. ¿Por qué? Porque abarca distintos temas y teorías de los motivos por los cuales un país no prospera, dándonos bastantes contextos históricos sobre el cual y por qué de estas razones, el cual como internacionalistas son temas que debemos prestar mucha atención. Con esto me despido y doy muchas gracias al FOI por hacer este tipo de dinámicas tan interesantes y tan retroalimentativas. También quiero agradecer a las licenciadas por su gran participación y retroalimentación dentro del foro. Hasta luego. Muy bien, pues al parecer hemos llegado al final de este interesante foro abierto online. Y como conclusión yo puedo mencionar que el libro de ¿Por qué los países fracasan? Menciona diferentes puntos, menciona puntos históricos muy importantes, los cuales son importantes a tomar en cuenta debido a que estos nos ayudan a analizar a fondo cuál ha sido la situación de cada país y por qué algunos países han avanzado más que otros. No solo es la cuestión histórica, también es la cuestión cultural, pero la cuestión que quiero recalcar aquí es sobre las instituciones. Creo que el libro hace mayor énfasis en la importancia de las instituciones que tienen que estar muy bien consolidadas para que funcionen en una población. Cada población es diferente y van a tener una función diferente estas. Las instituciones deben de ser en mayor parte inclusivas, ya que así se generará un mayor crecimiento, no solamente económico, también político. Cabe mencionar que la población también debe de estar muy interesada en los asuntos políticos, ya que estos les afectan en la vida cotidiana. Este libro me pareció muy interesante, todos los análisis que se hicieron, y bueno, agradezco mucho que me hayas invitado a este foro, mi colega Joana, y a todos los demás por sus comentarios. Espero estar pronto con ustedes nuevamente y un saludo desde París, Francia. ¡Hasta luego!